Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 18 de enero de 2023. El natalicio del gran Rubén Darío. Con Byron José Baltodano y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. Las 6:33. Felicitamos a Victoria Inés Telles Tinoco, que hoy está de pláceme cumpliendo años. 9 añitos. Ella es hija de Hilda Tinoco y del compañero Jorge Telles. Felicidades a los tres. Muchas cosas que hablar. Esta mañana vamos a ir a ver si nos alcanza el tiempo. Quiero empezar con esto de que un helicóptero se derrumbó cerca de la ciudad, de una guardería en la ciudad de Brovary, en la región de Kiev, en Ucrania, y murió toda la cúpula del Ministerio del Interior. El ministro, los dos viceministros, el secretario, y además murieron, porque al caer en la guardería murieron niños también, son 18 muertos en total. Hay 29 hospitalizados, entre ellos 15 niños. Terrible. 9 de los fallecidos iban en el helicóptero, pero quedó descabezado el Ministerio del Interior de Ucrania. Y hoy el mundo debería recordar, lo que pasa es que estamos contaminados totalmente por la propaganda occidental y no sabemos reconocer una fecha tan importante como hoy en la Gran Guerra Patria contra los nazis. Un día como hoy inicia la ruptura del asedio del cerco a Leningrado. Ahora contamos un poquito de eso. Empezó hoy la ruptura y concluye el 27 de enero de 1944. ¿Qué fue lo que pasó? Esa es la segunda ciudad en importancia de Rusia y en aquel tiempo de la Unión Soviética. Moscú y luego Leningrado, que en la época del borracho de Boris Yeltsin le retornaron su nombre al nombre imperial, San Petersburgo. Pero bueno, entonces esa ciudad, repito, la segunda en importancia, fue sitiada por los nazis. Le cortaron todas sus vías de comunicación, tren, carreteras, todo. Y su única manera de comunicarse con el exterior era navegando por el lago, si podían, ¿verdad? O cuando estaba en invierno, caminando sobre el hielo, una cosa terrible. Por el lago Ládoga. Entonces, ¿qué pasó? La sitian, ¿verdad? No la pudieron vencer porque la resistencia del Ejército Rojo y del pueblo de Leningrado, que tomó las armas, mujeres y varones, impidieron a los nazis ocupar la ciudad. Un heroísmo sin parangón en la historia, hermano. El sitio duró 872 días, o sea, más de 2 años. Y durante esos 2 años se acabaron los gatos, se acabaron las ratas. Eso es lo que comía la gente. Eso es lo que comía. Parece mentira, pero hay centenares de testimonios de los sobrevivientes de cómo hicieron para sobrevivir, vale la redundancia, durante esos 800 aciagos días. El frío, no había electricidad, no había calefacción.
Y los inviernos en Rusia, hermano, son palabras mayores. -20, -30, sin calefacción. Entonces la pobre gente famélica. La pensaban salir a buscar qué gato cazar durante el invierno porque se morían de frío. En esos 872 días, los bombardearon 173 veces. Murieron 1.200.000 personas ahí en Leningrado. Solamente en Leningrado. Los alemanes destruyeron todo, las tuberías de agua, las líneas de energía eléctrica, lo de gas, las calles, las avenidas. Esa ciudad quedó pulverizada, horrible. Y la gente no se rindió. Comiendo lo que fuera, no se rindieron. Es una cosa excepcional. 872 días sitiados. Hay que rendirle honor, homenaje a la memoria de ese 1.200.000 de ciudadanos soviéticos que murieron en Leningrado y al heroísmo de todos los pueblos de Leningrado resistiendo a los nazis. Después de eso llegó la victoria a los pocos tiempos. Estamos hablando que eso fue en enero del 44, año y medio después, menos de año y medio ya estaba la victoria sobre Hitler. Y a propósito, decía Lavrov, el canciller de Rusia, en una declaración que ofreció hoy, al igual que Napoleón movilizó prácticamente toda Europa contra el imperio ruso, Napoleón allá a principios del siglo XIX, al igual que Hitler movilizó, invadió, puso bajo las armas la mayoría de los países europeos y los lanzó contra la Unión Soviética, ahora Estados Unidos organizó una coalición que prácticamente todos los miembros que son miembros de la OTAN, todos los europeos que son miembros de la OTAN, y no solo miembros de la Unión Europea también, a través de Ucrania, para poder hacer la guerra contra nuestro país con la misma tarea, la solución final de la cuestión rusa. Al igual que Hitler quería resolver la cuestión judía, ahora, si lees a los políticos occidentales, dicen sin ambigüedades que Rusia debe sufrir una derrota estratégica. Por eso es que sostenemos, ¿no? Con Rusia nos jugamos el destino de la humanidad. Así de sencillo. Si vamos a ser esclavos los próximos 200 años, o si vamos a construir un nuevo mundo en pie de igualdad con la victoria de Rusia. Y nos jugamos el todo por el todo. Son las 7:40, las 6:40. Y hay que poner atención a lo que está pasando en El Salvador. Si bien hay una gran simpatía del pueblo salvadoreño, enorme simpatía por los resultados de los operativos contra las pandillas, son 65.000 pandilleros que están presos, 65.000 están tipificados como terroristas y hay un enorme resultado. Hay prácticamente menos de uno el promedio de homicidios en El Salvador en los últimos 10 meses. Es un formidable resultado. Bukele ahora está escalando esto a una persecución política. Hay que tenerle cuidado a eso. O sea, la tentación del poder absoluto del que goza Bukele ahora está ensayando ya, iniciando persecución política, que no tiene que ver con los juicios a los exministros de los gobiernos del FMLN, porque ahí hay fundamentadas razones de presunta corrupción. Es otra cosa, ¿no? Ahora es a una comunidad que resiste la minería a cielo abierto y entonces le mandaron a echar preso a todos los dirigentes. Y esta es otra cosa, hay que ponerle atención. Un detalle sobre Perú. Ahí sigue, ¿verdad? La lucha del pueblo peruano. Y van los indios, van rumbo a Lima. Los han reprimido en el trayecto. Les han impedido llegar a muchos de ellos. Algunos han logrado escapar por vereda. Ahí anda
la tal presidenta ufanándose. Es que es de una parafernalia que tienen los peruanos, es la clase dominante, ¿no? Que aquellos sillones y la bandera y no sé qué. Y la tipa es una asesina, la Boluarte, una asesina. Ufanándose además. Con el mismo discurso de toda la derecha. Y ella se las daba de izquierda. Pero no se rinde el pueblo peruano, ahí va. A ver qué pasa. Pero les quería citar este ejemplo. Aquí hacen escándalo con todos los curitas, ¿verdad? Entonces ahí hay un cura en la región de Puno que se llama Luis Humberto Bejar, nacido en Argentina, párroco de una comunidad ahí, ninguna relevancia pastoral, pues, relativamente pequeña, en el distrito de Pucara, en la provincia de Lampa, en la zona de Puno. Entonces se le pidió la renuncia a la Boluarte y denunció la represión y también pidió la constituyente. Entonces el obispo lo mandó a destituir. Presénteme su renuncia, agarre un año sabático y se me va de aquí. ¿Qué va a hacer el cura? Dele pues, ya me voy. ¿Está viendo pues? Y a propósito de curas, quiero hablar de Venezuela, porque a veces nos enredamos porque creemos. Hemos dicho que el único instrumento político, organizativo que le queda a los yanquis en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba es la Iglesia Católica. Perdón, no la Iglesia, me equivoco ahí, eso no es cierto, es la jerarquía católica con su tendido territorial en sus parroquias. Tienen secretarios políticos en virtualmente cada uno de nuestros países. La diferencia, hay diferencias, ¿no? Pero quiero hablar de Venezuela. En Venezuela, toda la cúpula, excepto un obispo que lo nombraron cardenal, ya está viejito, ya está jubilado. El resto son de la alta clase dominante en términos económicos de Venezuela, son de los ricachones. ¿Verdad? Son gente racista, clasista, anticomunista, pro-yanqui, aupados por Francisco, por Jorge Bertoglio, el Papa Francisco, los aupa, los patrocina, los permite, los incentiva. Acaba de nombrar Francisco a un cura absolutamente contrarrevolucionario que se llama Baltasar Porras. Es cierto que ya está anciano, pero lo nombró. Es cardenal, arzobispo de Caracas. Pero el cuadrito de Pancho, del Papa Pancho, se llama, espérame, por aquí tengo ese nombre yo. Es obispo de Barquisimeto. Ya van a saber por qué lo estoy hablando. El cura se llama Víctor Hugo Basabe. Ese es el cuadrito, ¿verdad? Comenzó su carrera en la jerarquía eclesiástica hace 10 años, un poquito más, 2012. Era un cura de parroquia. Lo identificaron, vamos con este es el relevo. Y lo empezaron a promover. Entonces, por ejemplo, ya en el 2015 comenzó, él abrió su cuenta de Twitter, su cuenta de Facebook, él opinaba de todo, convocaba a todo el mundo. En el 2015 lo nombran vocero de la conferencia episcopal, entonces se agarraba el látigo día con día contra Chávez primero y ahora contra Maduro, pero era diario, el cuadrito. Y le dan una diócesis como Barquisimeto, ahí estaba de administrador, ya ahora, una vez que Porras lo mandaron a Caracas, ya es ahora el arzobispo. Pero Barquisimeto, ¿cuál es su importancia? Que es la sede de la advocación de la Virgen de mayor veneración en Venezuela y una de las veneraciones más grandes de una advocación de la Virgen
en cualquier parte del mundo, la de la Divina Pastora. ¿Verdad? Para darte una idea, hubo una vez, creo que hace como 5 años, antes de la pandemia, creo que fue en el 2017, sí, 2017 o 2018, 4 millones concurrieron a la procesión de la Divina Pastora, que se celebra los 14 de enero, ¿verdad? Pero es una cosa enorme, una cantidad de gente. Entonces esa fidelidad de la gente, de los católicos, a esa advocación de la Virgen, es políticamente aprovechada. Como aquí hacían, dejémonos de vaina, o hacen con distintas advocaciones de la Virgen o de Jesús en distintos municipios, ¿verdad? Y aprovechan las oportunidades de la congregación de gente para lanzar mensajes políticos subversivos, ¿verdad? Entonces, este tipo empezó a ocupar, cuando lo nombraron primero administrador apostólico y ahora que ya es arzobispo, comenzó a ocupar las procesiones de la Divina Pastora para lanzar dardos envenenados, cada vez más abiertos. Es decir, que ya él asume la jefatura de la contrarrevolución en Venezuela después de la derrota de Capriles y los acuerdos que ha llegado el gobierno con las distintas oposiciones que hay en Venezuela. Entonces, la excepción no ha sido este año ha sido el peor. No llegó tanta gente como en el 2018, pero son 2-3 millones de gente ahí. Es que una cosa es contar, vean los videos, ahí están los videos, las fotos, una multitud enorme. De aquí, ¿qué acarreaba tanta gente aquí? Bueno, en Managua la sangre de Cristo, ¿no? San Jerónimo, San Sebastián, que se está celebrando ahorita en Diriamba, la Virgen de la Merced en León y en Matagalpa, la Virgen de la Asunción en Huigalpa, y creo que también en Granada, o el Cristo de Esquipula, allá en el Sauce y en Esquipula, o la Virgen de Guadalupe, allá en el lado de Pilto, por esos lados, o la Virgen del Trono, en el Viejo. Pero la cantidad de devotos de la Virgen de la Divina Pastora es, me recordó también ahí en Buenos Aires, ahí en Argentina hay otra Virgen, o la Virgen de la Coromoto en Cuba, o la Suyapa ahí en Honduras, en fin. Lo que quiero contar es que ya se lanzan abiertamente, pues ya no tienen ningún empacho, pues. Asumen la jefatura de la contrarrevolución con todo descaro, ¿verdad? Tenían 3 años de no hacer esa procesión por la pandemia, en 2020, 2021, 2022, y ahora ya volvieron. No, 2 años. 2021 y 2022, en el 2020 sí hubo, porque la pandemia llegó después. Entonces, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, decía un día de esto fue la semana pasada, dijo una frase: esos demonios con sotanas se están llevando al levantamiento, a la sublevación. El mismo procedimiento que han ocupado aquí y que aquí se les ha cortado la ala. Es decir, allá, una vez que la revolución bolivariana logra derrotar la opción militar terrorista de la contrarrevolución y luego la opción política y derrota todas las maniobras yanquis, resiste lo inimaginable en sufrimiento por el bloqueo económico, entonces ahora tienen a la jerarquía católica a su servicio. Incluso este cura volándole riata a los que dejaron solo ya a, ¿cómo que se llama? A Guaidó, volándole riata. Después le voló riata, me acuerdo cuando le voló riata a los que dejaron solo a Capriles, eso fue hace años ya.
el mismo plan. Basabe, no se le olvide ese nombre. Víctor Hugo Basabe, brother de Panchito, brother. ¿Ya? Para que no nos fijamos ignorancia, pues el Vaticano, con otras formas, con otras maneras, distinto a Benedicto, distinto a Juan Pablo, pero la misma cosa, pues, la misma conspiradera, con otro lenguaje, con otra astucia. Es jesuita. Es jesuita. Entonces, Diosdado Cabello lo agarró el lunes y le dio hasta debajo de la lengua. Diosdado Cabello, que es el jefe de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, en la Asamblea Nacional. Y uno de los dirigentes, y el vicepresidente también del PSUV, uno de los, digamos, ahí hay una tríada de dirigentes que son Nicolás Maduro, podríamos incluir a Delcy también, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello. Si querés le agregás a Vladimir Padrino, que es el jefe del ejército y ministro de defensa. Digamos que ese es el núcleo fundamental de la revolución bolivariana. Entonces Diosdado le dijo a este hombre, ¿cómo que se llama? Basabe, politiquero, manipulador. Vamos a escuchar lo que dijo Diosdado Cabello el lunes en una conferencia de prensa. Divina Pastora, ¿no? Divina Pastora, allá en Barquisimeto, una extraordinaria manifestación del pueblo católico, empañada por el discurso político del señor dirigente opositor Basabe, discurso politiquero, de bajo fondo, malintencionado. Es esa jerarquía eclesiástica que se ha puesto a espaldas al pueblo, que se ha puesto históricamente de espaldas al pueblo. Todavía ellos no se han dado cuenta, alguien debería avisarles, que actitudes de esa naturaleza son las que han hecho que otras religiones en Venezuela acojan a tantos venezolanos y venezolanas. Cada día ha ido ganando espacio gracias a las políticas de los politiqueros de la conferencia episcopal. Ahí no se salva uno, todos son exactamente iguales. Todos son exactamente iguales. Uno tiene que manifestar su rechazo a esa actitud ventajista de aprovechar a un pueblo que sale a caminar con su fe, aprovecharlo para esas intenciones mezquinas de quienes dirigen el partido político de la conferencia episcopal. Producen, no sé si lástima, asco, qué sé yo, pero cada quien con sus cosas. Cada quien con sus cosas. Abogamos porque al pueblo cristiano católico o católico se le dé el trato cuando la gente va a misa, va a escuchar el encuentro con la palabra del Señor. No va a escuchar al señor Basabe que venga a hablar de temas políticos o politiqueros. Diosdado Cabello, líder de la revolución bolivariana. Esto es más importante que la Miss Universo. Y si se descuidan, se las van a montar de verdad. Menos mal, pues, que parece que están sobre la jugada. Lo mismo puede ocurrir en Cuba, pues. Porque ese es el partido político de los yanquis. Tienen, ya te digo, conspiradores y secretarios políticos en todos los municipios. Y en muchos municipios tienen varios, 3, 4, 5 secretarios políticos. Tienen su juventud organizada. Y entonces la adoctrinan, la enfilan, les lavan el cerebro. Y en nombre de Dios comienzan a enfrentarse contra el resto del pueblo.
Por eso aquí, como ya nos conocemos, ya sabemos por dónde vienen las cosas, ya venimos de regreso, ya nos pasó en los 80, ¿se acuerdan? En los 80 nos pasó. Corrimos un montón de curas, ¿se acuerdan? No es de ahora esto, tiene cola. Y no nos vamos a dejar hacer la misma jugada, pues es mentira. Entonces hay que tener siempre una perspectiva más amplia para entender los fenómenos políticos y las decisiones que vamos tomando día con día. Pues. Son las 6:58, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:00 con 1 minuto. Ayer oficialmente la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, anunció el programa Escuela Saludable. Y entonces yo me acordé, ayer en la mañana también había leído una frase de José Martí. Y yo creo que nos cae anillo al dedo a todos en Nicaragua. A propósito de este programa, pero a propósito de muchas cosas que estamos haciendo. Y recuerden, las estamos haciendo entre todos. O sea, las dirige Daniel, las dirige Rosario, pero las hacemos entre todos. De la frase de José Martí, que la publicaba ayer Cuba Debate a propósito, o reflejando lo que Martí decía en sus cartas, en unas cartas que él hizo para, como parte de distintas crónicas sobre Nueva York, digamos su faceta periodista, digamos. Esta carta es del 9 de mayo de 1885, 10 años antes de su inmolación por la patria cubana. Oigan este párrafo, miren qué lindo que es. No se bien, perdón, la repito, no se ve bien las maravillas cuando se está dentro de ellas. Las colosales figuras, los colosales hechos, solo a distancia adquieren sus naturales proporciones y se enseñan en su conjunto y hermosura. Y yo creo que es para nosotros esto, hermano. Nosotros, como vivimos esto cotidianamente, creo que no percibimos la proporción, la envergadura de la maravilla que vamos haciendo. Mira ese plan, el plan de la escuela saludable. ¿Qué van a revisar? Ojo, oído, boca, dientes, lenguaje, comportamiento, hábitos de salud, hábitos alimenticios, comportamiento social y familiar, la violencia, etc. O sea, pero además, no es que solo van a revisar, sino toman medidas, van a tomar medidas, pues, vacunas. Entonces, por ejemplo, en ojos, le van a medir los ojos a los chavalos, desde chiquito hasta el que está en 5º año, a medir cómo está su visión. Y al que lo necesite, le van a dar lente. Muchas veces, los padres no saben por qué su hijo, que lo notan muy inteligente, pero que en clase no rinde, y muchas veces son sus ojos. Generalmente, quien más lo percibe generalmente son los maestros y las maestras, que ven que el chavalo como que pone achinados los ojos, que entonces lo sientan adelante y ahí mejoran. Pero lo ideal es los lentes. ¿A quién le van a dar lentes? A los ricos, si son la pobretería la que llega a la escuela del Estado y a los colegios, ¿no? Entonces, ojo, oídos, porque muchas veces hay problemas de audición, que a veces ni siquiera es un problema de que son sordos, sino que es una acumulación de cera que no se quita con los famosos palillitos, ¿verdad, Carlos Hurtado? Eso más bien dañan el tímpano, dañan el oído interno. Eso es lo peor que pueden hacer ustedes, es usar esos palillos, y eso lo dicen los médicos, no lo digo yo, ¿verdad?
Lo mejor es el lavado de oído y ya está. Y después jamás que no se vuelvan a tocar ese oído. Pero muchas veces la sordera es producto de la acumulación de cera por andarse jincando el oído. La cera es una protección del oído y sale sola. No hay necesidad de estarle haciendo nada. Pregúntenle a un médico, van a ver qué se les dice. Bueno, los oídos, la boca. Entonces, si tiene una picada, una muela, le van a hacer la calzadura. ¿Ah? ¿Qué más querés? Después viene la vacuna, que contra el COVID, que contra la pentavalente o la que sea, la que le haga falta. O, por primera vez, se va a vacunar a todas las niñas contra el papiloma humano. Esto es sumamente importante. Es un invento reciente, pero es súper importante, porque el papiloma humano está demostrado que es causa de cáncer cervicuterino. Entonces es una medida preventiva. Van a vacunar a las niñas contra el papiloma humano. Otra maravilla, hermano. El otro día me escribió un compañero, me decía que si también para los varones, que también los varones deberían ser vacunados, pero la prioridad son las niñas, porque está probado que el papiloma humano causa cáncer cervicuterino, está probado. Entonces, una medida preventiva, se vacunan contra el virus del papiloma humano y le quitan más de la mitad de las probabilidades de que esa niña desarrolle cáncer cervicuterino en el transcurso de su vida adulta. ¿Verdad? ¿Qué más? Esperadme, si es que... bueno, vos sabés que si detectan debilidad en los dientes, les van a dar flúor. ¿Para qué? Fortalecer la dentadura. A todos los niños. En el agua van a identificar cómo está el residuo de cloro, y si no está clorificada van a clorar el agua. Van a fumigar 2 veces al año. Van a aplicar contra las ratas, los ratones y las ratas 2 veces al año, y van a hacerlo en todas las escuelas del país. No estamos hablando de las de Managua, no, hermano, en todas las escuelas del país. Les van a enseñar a los chavalos cómo cepillarse los dientes, porque de verdad, yo lo veo en los adultos también. Y horizontal, no, hermano, es vertical. Horizontal ni modo, las muelas, pero lo de los dientes frontales es vertical. Y además, las encías, etcétera, pues. Enseñarles cómo se lavan las manos, a infundirles ese hábito, lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos antes y después de ir al baño, todas esas cosas, hábitos saludables, cómo manejar la basura. Y también, creo que esto es muy importante, también van a hacer un énfasis, ojalá que no lo descuiden, ojalá que sea de verdad en la urbanidad, enseñarle a los niños, a las niñas, a los adolescentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? El saludar, por ejemplo, ¿no? El dar las gracias, el ser agradecido. Y algo sumamente importante, van a ser de esas dinámicas que hay de grupo para fortalecer la confianza de los chavos, la autoestima, que es tan importante, y también para que el cipote afloje cómo está la cosa en su casa, identificar dónde hay problemas de comunicación o de maltrato. Y lo van a hacer con padres de familia, lo van a hacer con los maestros y las maestras. O sea, es un plan integral que es una maravilla. Lo va a rectoriar el Ministerio de Salud, pero claro, con coordinación con el Ministerio de Educación. Incluso van a hablar, me parece esto es muy importante, ¿eh? Hay dos cosas sumamente importantes. Buscar cómo detectar donde hay adicciones, no solamente de manera de decirle lo malo que es fumar, beber o las drogas duras, pues, sino también detectar si alguien ya está en eso. Y la otra es lo del programa de salud mental. Qué importante que es eso. Sobre todo en la parte de detectar a niños o a niñas o adolescentes que tienen tendencia a la depresión, y eso puede causar el suicidio. ¿Cuántas veces no te ha tocado a vos conocer de una chavala que vos conocías
que la veías normal o que lo veías normal, alegre, no sé qué, no sé cuánto, y no sabes que parecían de depresión. Conozco a alguien que me decía a mí hace años que cuando le daba la depresión, que su mayor sufrimiento era cuando veía amanecer y decía otro día para sufrir más. Su mayor sufrimiento era seguir vivo. Entonces la depresión es una enfermedad que se trata, pero no con esos regaños, pues, mira, ay, hay que barbaridad, mira, si tenés todo, no es así la cosa. Hay procedimientos, hay métodos, pero hay que detectarlo a tiempo. O sea, es sumamente importante. Este programa es de las mejores cosas que he visto en los últimos años, pues. Una maravilla, vas a ver. Y va a haber un informe mensual, decía Rosario, para ir evaluando cómo va la cosa, pues. Es el primer año que se va a aplicar. Por eso te digo, la frase de José Martí, te la voy a repetir: no se ve bien las maravillas cuando se está dentro de ellas. Las colosales figuras, los colosales hechos, solo a distancia adquieren sus naturales proporciones y se enseñan en su conjunto y hermosura. Es verdad, hermano, es verdad. 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a hablar de otra cosa ahora. Es que miren, yo he andado ahí con esta onda porque conversando con compañeros, leyendo. Por ejemplo, la semana pasada leí un meme, podríamos decirle, una imagen que hicieron, no sé quién la hizo. Me gustó mucho el mensaje, no sé quién la hizo. Que dice: decir soy de la vieja escuela no es vivir del pasado. Es demostrar que fuiste instruido en disciplina, respeto, valores, pero sobre todo humildad. Siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesite, no por moda, sino por convicción. Es formidable esta formulación. No sé quién la hizo, repito, yo la vi el viernes, creo, el jueves. Y me parece muy buena, pues, o sea, porque la vieja escuela en el sandinismo no es solo decir que sos un veterano de 1000 batallas, que tenés tantos años de militancia, que fuiste guerrillero, que fuiste militar. No, hermano, la vieja escuela es eso: disciplina, abnegación, ¿verdad? Lealtad. Es eso. Eso es vieja escuela. Honradez, sinceridad, espíritu autocrítico. Porque somos buenos a hablar reata, pero somos muy malos para decir en qué nos equivocamos. Somos malísimos para admitir que hemos cometido un error. Malísimos. Nos cuesta todo. Yo creo que es un defecto de los seres humanos, pero los sandistas no estamos exentos de ello, para el contrario. Se nos nota mucho. Nos cuesta, ¿verdad? Y entonces recordé algunas definiciones que formuló René Núñez, que en paz descanse, sobre mística, a la luz de la experiencia de la clandestinidad, y otras ideas sobre mística que la formuló también Carlos Fonseca, Pedro Arauz. De verdad que vi también una imagen de Olga Vilés, la comandante Olga Vilés, sobre la mística también. Entonces, y después recordé, hombre, ¿por qué nos metemos a estas cosas? ¿Por qué somos sandinistas otra vez? Entonces yo voy a recurrir a uno de los santos de la revolución, ¿verdad? A uno de los héroes, de los más queridos. Yo creo que uno, no puedo decir que el más, pero uno de los más queridos revolucionarios, dirigentes del Frente Sandinista es el Zorro, Francisco Rivera. O sea, fue un auténtico líder ejemplar en su combate, en su vida guerrillera, ejemplar. Y voy a recurrir a él para
para hablar de las motivaciones y de otras cosas en su libro La marca del zorro. Pero antes les voy a resumir esto de la mística, que ya lo hemos hecho en otras oportunidades, con ideas de René Núñez, de Carlos Fonseca, de Pedro Araujo, entre otros compañeros. Es una síntesis. Mística es empeñar nuestros mejores y mayores esfuerzos para cumplir con eficacia cualquier tarea que la revolución nos demande, por muy insignificante que nos parezca, sin pedir nada a cambio y sin más interés que servir al pueblo y a la causa sandinista. Mística es entregar a los demás todo nuestro esfuerzo, tiempo, ideas, fuerzas y recursos, sin pedir ni esperar nada a cambio. Es ser capaces de sacrificar nuestro bienestar, integridad física y hasta la vida por la libertad de todos. En suma, es poner en práctica nuestra capacidad de amar al prójimo. Si es amor, es incondicional. Sandino, Rigoberto, Fonseca son paradigmas de la mística. Y la idea que formula la comandante Avilés es: la mística no es algo que se traslade o se herede, es lo que se aprende con disciplina y se pone en práctica con humildad. Es cumplir sin anunciar que lo cumpliste y participar sin perfilar, sin andar figurando, pues. Porque hay muchos figurines, ¿verdad? Para que uno note que ya están, ¿no? Están con el celular todo el tiempo, les vale lo que está hablando el compañero o la compañera. Incluso está hablando el presidente y están en el acto del presidente y están chateando. No falta de respeto que no es jugando. Pero es así. Pero apenas ven al fotógrafo, ahí están haciendo la dos. Ya, para que vean que ahí estuvo. Para pasar factura. Bueno, no. Dice la comandante Avilés. Participar sin perfilar. Es llegar primero sin decir que aquí estoy. Y es cumplir. Cuando alguien supo que cumpliste la tarea, vos ya estás haciendo otra cosa. Es así. ¿Verdad? Entonces, primero hablemos de las motivaciones. Y repito, de la mano del zorro. De Francisco Rivera Quintero, el zorro. Yo no conozco textos que mejor expliquen las cosas en el lenguaje popular que el zorro. Carlos Fonseca lo hace, pero en un lenguaje mucho más elaborado, ¿no? El zorro es lenguaje llano, el lenguaje de la gente. Y con un contenido de clase, un contenido ideológico, hermano, salvajada. Vamos a contarlo. Entonces tomé varios pasajes, no es de corrido esto, no es un solo capítulo, no. Fui agarrando párrafos a lo largo de su disertación y se los quiero leer y vamos a ir comentando. Son las 7:18. Primero, la motivación, ¿verdad? Entonces él está contando lo de su hermano Filemón. Filemón fue una influencia decisiva en el zorro. Fundamental, esencial. Su ejemplo directo, el Filemón Rivera. Y la caída en combate de Filemón le golpeó durísimo al zorro. Entonces dice el zorro: no llegó muy largo Filemón en la escuela, pero le gustaba mucho leer. No se despegaba el periódico de la bolsa del pantalón. Y en esa temprana rebeldía suya, en eso de hacer preguntas peligrosas y buscar las verdaderas explicaciones a la historia que enseñaban en las escuelas somocistas, tuvo que ver el doctor Alejandro Dávila Bolaños. Él ya se había hecho cargo desde entonces del grupo de Filemón. Los aleccionaba, les revisaba las tareas, les hablaba de Sandino, de José Martí y de Simón Bolívar. El doctor Dávila Bolaños se proclamaba marxista, leninista y ateo, sin ningún temor. Era un hombre de facciones indígenas, muy campechano, muy estudioso, originario de Masaya. Ejercía desde hacía tiempo su profesión de médico en Estelí, donde se había casado. Parado frente a un pizarrón, en una pieza al lado del taller, parte de la misma casa de don Ramón Altamirano, el dueño del taller. Daba charlas a los zapateros,
y vuelvo a decir, algún día haremos un monumento a los zapateros ahí en Estelí o en Somoto, que es donde mayor, digamos, de mayor fuerza fue su rol político, los zapateros. Parado frente a un pizarrón, daba charlas a los zapateros varias veces a la semana, explicándoles de manera bonita y sencilla la lucha de clases. Les enseñaba cómo la historia de Nicaragua tenía que ver desde el principio de la colonia española con los opresores arriba, dueños de la riqueza, y los oprimidos siempre abajo, aguantando el yugo, como sucedía con la dictadura somocista en los tiempos presentes. Había en Nicaragua dos culturas, les decía, la cultura para mandar, que le enseñaban a los hijos de los ricos, y la cultura para obedecer, que les enseñaban a los hijos de los pobres. El propio don Ramón Altamirano asistía de manera muy cumplida a esas clases, sentado muy atento entre sus trabajadores. Voy a detener aquí, fíjense esto. Aquí está condensado la esencia de clase de quienes se incorporaron al Frente Sandinista para cambiar las cosas en Nicaragua. Y esta frase que es del doctor Dávila Bolaño, ¿no? Que decía que hay dos culturas, la que se le enseñan a los ricos para mandar y la que se le enseña a los pobres para obedecer. Esto es sumamente importante. Ustedes revisan ahora, que nos falta mucho avanzar en la calidad sobre todo, pero ustedes revisan ahora los programas de estudio, la estrategia de las carreras que se ofrecen en las instituciones de educación superior o de educación técnica, y vos ves que hay una tendencia siempre ahora a crear, de enseñar a los pobres a pensar y a crear. No solo es a obedecer, que también pues, pero a pensar y a crear. Y entender que todos somos importantes, pues. O sea, la educación en aquellos tiempos era, el importante es el que tiene reales, los demás, si acaso. Importante. La esencia de clase, motivación para ser parte del Frente Sandinista, para ser uno más en la lucha por cambiar las cosas en Nicaragua. Sigue el zorro. Mi cabeza se mantenía llena de preguntas en aquellos años. ¿Por qué uno tenía que vivir siempre pobre, hecho mierda, humillado, doblando el lomo en los plantíos ajenos, y eran otros los que gozaban ese trabajo? Unos arriba y otros abajo. Y cuando alguna encopetada llegaba al barrio en un buen vehículo, bien vestida, tal vez a buscar sirvienta, los niños protestábamos a nuestra manera contra esas mujeres perfumadas. Les tirábamos pelotas de lodo para ensuciarles la ropa, ensuciarles el vehículo, y las sacábamos en carrera del barrio. Recuerda el zorro. Y ya empezaba a preguntarme también si de verdad Dios existía. Y en todo caso, ¿para qué puta existía? Si no se atrevía a cambiar nada el muy pendejo. Y dejaba tranquilamente que unos pocos jodieran a los demás. Los curas en el catecismo y los abuelos le explicaban a uno que hay pobres y hay ricos porque así es la voluntad de Dios allá en los cielos. Y que el mundo es como es, y cada cual desde que nace trae marcado su destino. Y si unos iban a la misa derrotados, de ropa, mal vestidos, descalzos, zurcidos, remendados, y otros bien almidonados, con anillos de brillantes en los dedos, con cadenas de oro en el pescuezo, la religión nada podía hacer. No importaba que después a esos mismos patrones que se golpeaban el pecho en la iglesia, barrigones de tan bien comidos que hasta les costaba arrodillarse, uno se los encontrara en la hacienda esquilmando a los peones, o muy orondos en los caminos, montados en sus camionetas nuevas, echando lodo con la llanta, sin dignarse siquiera a pitar para que uno se apartara. Todas esas cosas me dejaban dudas, grandes vacíos, y alentado por mi hermano Filemón,
esos vacíos me los iba llenando la rebeldía, porque Filemón buscaba cómo explicarme por qué había tanta injusticia, la injusticia que yo veía y tocaba por todas partes, y me decía que en lugar de estarse lamentando, era necesario hacer algo para que el mundo no siguiera siendo como era, que el destino de los pobres podía cambiar si uno quería y si uno luchaba. Y solamente así, luchando, acabaría el somocismo que sostenía todo aquello, la guardia que culateaba y encarcelaba a los humildes para proteger a los gamonales que se golpeaban el pecho en misa, la corrupción, la prostitución, los jueces penales que se ponían siempre de parte de los patronos. Y vuelvo. Contenido de clase que le sale de las entrañas al zorro, ¿no? Nosotros no nos metimos solamente a luchar para derrocar a la dictadura y que llegaran otros a mandar. Nosotros nos metimos para cambiar de raíz el sistema, y es lo que hemos hecho. Y es lo que hemos hecho. ¿No? Sigue habiendo injusticia. Claro que sigue habiendo, por eso seguimos luchando. Si esa es la razón. Tenemos que acabar con la explotación. Eso es a largo plazo, sí, es a largo plazo. Pero así era la lucha contra Somoza, a largo plazo. Y llegamos al triunfo, es igual. Pero nosotros no nos podemos olvidar de nuestros orígenes, de las motivaciones esenciales por las cuales uno se mete al frente sandinista. No es para andar arañando a ver qué puestecito ocupo, o a ver si me dan una camioneta, o a ver si me mandan a tal lado, o a ver si voy al acto con Daniel. No es para eso. Hay algunos que creen que es así. Desgraciadamente el tiempo les va a enseñar que eso no es así. Mientras tanto van a estar engañados. Pero el campesino, el chavalo campesino, el chavalo obrero, que trabaja, que estudia y que es sandinista de corazón, no anda pensando en esas cosas. Fíjate que el otro día me golpeó eso no es anécdota. Un compañero me contó lo que voy a decir, ¿verdad? Dice que hace como 25 años se le murió una persona a la cual él quería mucho. Y entonces, ahora se murió la hermana de esa persona. Entonces fueron a sepultar a la hermana. Y como iban a ir en la misma bóveda, pues entonces tiene que abrirse la bóveda. Y cuando buscaron el féretro del hermano que había fallecido 25 años antes, ya no existía. Había sido de madera y se había disuelto la madera. Y lo que quedaban eran los huesitos. Entonces reunieron todos los huesos, que están muchos de ellos ya cada vez más delgados, y los pusieron en una bolsa, de esas bolsas negras que se usan para la basura, ¿no? Y los pusieron al lado de su hermana. ¿Por qué le cuento esto? Y eso no es sobre ese caso, pues. O sea, en general los féretros de madera se disuelven. ¿Por qué lo cuento? Porque en eso quedamos, hermano. A eso quedamos reducidos. Y vos andas pensando en carguitos, en no sé qué, en disfrutar esto, y le das más importancia. Es que me quedó viendo mal, es que me dijo tal cosa, es que yo tengo y aquel no tiene, o que él no tiene. En esa lloradera de todos los días. Mira lo que quedamos, hombre. O sea, ¿qué es lo más importante? El sentirse útil. El que vos contribuiste a que alguien, por lo menos una persona, resolviera un problema. Que te dé esa satisfacción. ¿Pero qué te vas a llevar? Te vas a llevar el cargo. Te vas a llevar la camionetona. Te vas a llevar los títulos. Hermano, no llevamos nada. Pero
por lo menos te puedes llevar la satisfacción de haber servido, de haber sido útil. Que te recuerden con afecto porque eras una buena persona. No porque eras fulanito de tal. Entonces, bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque tiene que ver con nuestro comportamiento. A veces nos dan un carguito ahí, el que sea. Y ya nos sentimos, hermano. La última botella de abuelada para no hacerle propaganda, ya sabes a quién, en el desierto. ¿No? Se nos olvida por qué estamos ahí. Que eso no es nuestro, eso no es un cargo del que vos sos dueño. Ese cargo es del pueblo. Estás al servicio del pueblo y para eso estás ahí. No para andar pidiendo privilegios o gozando de privilegios. Hacer como hacía el compañero que falleció ahí en Matagalpa, cuando lo nombran jefe de tránsito, él era el policía en la calle. Cometió un error, él mismo se multó. Eso es ejemplar. Y no olvidarse por qué estamos. O sea, a veces cuando ya adquirimos determinado nivel socioeconómico, hombre, porque trabajáis, habías estudiado y según tu responsabilidad ahora te pagan mejor, entonces que compraste tu casita o que compraste un carrito. Pero en la medida que vas teniendo cosas, se te olvida dónde venís. Ya te sentiste clase media. ¿No? Y se te olvida de tus raíces. De que así como vos estás viviendo, no vive todo el mundo. Que la mayor parte de la gente no vive así. Y que tu compromiso es seguir luchando para que todos vivamos así. Que todos tengamos una casa linda, que todos tengamos refrigeradora, televisor en cada cuarto, internet, un carril, que todos tengamos eso. Que todos vivamos bien y que además tengamos espacios de esparcimiento, que podamos leer lo que nos da la gana, que vayamos a festivales de cultura, de lo que sea. Esa es la lucha, que todos alcancemos esos beneficios. Así como ahora prácticamente todo el pueblo de Nicaragua tiene acceso a la energía eléctrica, pues bueno, que todos tengamos esas condiciones mínimas de vida digna, sin lujo. Pero a veces cuando ya nosotros como familia o como individuos hemos alcanzado ese estatus, creemos que todo el mundo está así. Y ya le dejamos sentir sabor a la lucha. Ya no le damos sentido a, es que eso, no, hombre, eso ya no. Ya estamos en el gobierno, ya mandamos, no, mira. ¿Por qué crees que pasan pensando día y noche los dirigentes del frente, Daniel Rosario y los demás compañeros y compañeras? Todos los días buscan qué hacer para mejorar las condiciones de vida de la gente. Si es para eso estamos. Estamos claros. Voy a seguir con el zorro. Francisco Rivera Quintero. Rubén. Legendario ese hombre. Esa fue mi formación revolucionaria, dice el zorro. Viendo, oyendo, participando, sacando mis propias conclusiones. Jamás leí en ese entonces una línea de marxismo, ningún manual, ningún libro de esa clase. Oí a veces la charla del doctor Dávila Bolaño en la pieza junto al taller de zapatería don Ramón Altamirano. Y después, cuando entré al Frente Sandinista en 1971 y me integré a la primera célula conspirativa junto a otros muchachos, vivíamos metidos en la casa del doctor Dávila Bolaño aprendiendo. Pero como ya dije, sus clases no eran sobre teoría, sino cogiendo los ejemplos de la vida real, explicando con palabras llanas el porqué de la diferencia entre pobres y ricos. Y de Sandino, dice el zorro, tampoco había leído nada. Me intrigaba que fuera un hombre prohibido, que carceliaran a mi papa por gritar vivas a su nombre. Y yo también gritaba viva Sandino por oírlo a él. Mi mamá corría llena de miedo a taparme la boca y mi abuelita me perseguía con un azote. ¡Cállese! Eso no se dice, es prohibido. Y mi papá primero, Filemón después, me explicaron que Sandino había luchado contra los yanquis
que habían invadido Nicaragua y que Somoza había asesinado a Sandino. Los hijos de Somoza seguían en el poder respaldados por los yanquis. Aquí viene ya la explicación antiimperialista, ¿no? Y la organización clandestina a la que pertenecía mi hermano se llamaba Frente Sandinista. Y a él, por querer cambiar la situación de los pobres, lo buscaban como que si fuera un asesino. Entonces, para mi mente de niño, ahí estaban las claves de todo eso. Era justa la lucha. Era necesario el sacrificio. Los sandinistas luchaban armados. Tenían que ocultarse. Los mataban si los agarraban. Los acusaban de comunistas. Decir guardia, decir Somoza no era ningún delito. Y decir sandino, decir guerrillero sandinista, era malo. Así fui entendiendo de qué lado debía estar, del lado de los perseguidos. Y así, igual que Filemón en sus tiempos de estudiantes de primaria, fui descubriendo también lo que me ocultaban en la escuela. Los maestros hablaban de las fiestas patrias del 14 de septiembre, pero no decían que los filibusteros derrotados en la batalla de San Jacinto eran filibusteros yanquis. Hablaban de Andrés Castro, que a falta de municiones había derribado de una pedrada a un soldado enemigo en esa misma batalla, sin atreverse a mencionar que ese enemigo era un yanqui. Una historia con huecos, totalmente falsa, y ni por asomo nos mentaban el nombre de Sandino. Por todo eso, cuando me fui a la lucha armada, antes de cumplir los 17 años, no buscaba aventuras de adolescente, ni me movía ambición romántica tipo película. Sin haberlo aprendido en los libros, llevaba perfectamente claro a quién iba a combatir y a quién iba a defender. Fíjate bien, en esa frase está todo. Tenemos que tener perfectamente claro a quién combatimos y a quién defendemos. En esa frase del sobre ahí está concentrado todo, hermano. El otro día recordaba con un amigo aquella frase, que cuando perdemos de vista quién es el enemigo, nos empezamos a pelear con los hermanos y con los amigos. O sea, pero vos debes tener perfectamente claro, todo sandinista, a quién combatís y a quién defendés. Si vos tenés claro esas dos cosas, lo demás viene por añadidura. Porque la quién combatí y todo el fundamento histórico y de principios que sustenta ese a quién combatí y a quién defendés es igual. Fundamento histórico y fundamento de principio. Si nosotros tenemos claras ambas cosas, hermano, está solucionado el 95% de la formación revolucionaria. ¿A quién combatimos y a quién defendemos? Sigo con el zorro. Sabía que los dueños de las plantaciones de tabaco, los Herrera, los cubanos gusanos, pasaban el día sentados frente a sus escritorios sin hacer ni mierda, sin sudarse, y que eran otros los que dejaban el cacaste en los surcos para hacerlos a ellos cada vez más ricos, y que si alguna vez salían a asomarse a los plantíos era para mofarse del que estuviera cansado, rendido, sin poder dar más, a exigir siempre más. Y la guardia vigilante detrás, para reprimir a los que no se avinieran a lo que ellos querían. Aquello es lo que debía cambiar. Aquellos eran los burgueses de los que nos hablaba el doctor Dávila Bolaños y los únicos que yo conocía. Así me fui formando, así me fui involucrando. Fíjate que aquí te da otro aspecto esencial. El patrón exigiéndole a sus obreros, los patrones, y la guardia atrás. Si acaso alguno se le revelaba al patrón, la guardia intervenía. La guardia, instrumento de la opresión capitalista, no solamente instrumento de la dominación yanqui, sino también de la opresión capitalista, los dos elementos. Y después
quiero tomar esta frase de Carlos Fonseca, que la cita el Zorro. Miren qué importante. Estas cosas se nos han olvidado en la práctica cotidiana. Vean qué importante que es esto. Ya se los hemos comentado otras veces, pero ahora lo hacemos en otro contexto. Dice el Zorro que una de las lecciones de Carlos Fonseca es que él le decía a los militantes que se incorporaban a la organización clandestina, aquellos años, los años 60, principios de los 70, él les explicaba qué es lo que debían hacer esos nuevos militantes como trabajo político. Escuchen esto. Decía Carlos Fonseca, según el Zorro, cuando se tenga la posibilidad de estar cerca de alguien, quien quiera que sea, hay que aprovechar para platicarle. Hay que hacerse amigo de la gente. Porque con la amistad podemos hacer compañero al amigo. Y después que el amigo se vuelva compañero, lo podemos convertir en un hermano de lucha. Y de ese hermano de lucha podemos sacar un cuadro militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esto es lindo. Entonces el Zorro ahí cuenta pues que Filemón se iba al parque a darse los zapatos y se ponía a platicar con todo el mundo, que el sol, que la luna, que la lluvia, que el juego de béisbol, que lo que fuera, que la chavala que pasaba por ahí, que no, de lo que fuera. Y así iba forjando amistad y así reclutó a un montón de muchachos que después fueron grandes combatientes. Muchos de ellos cayeron en combate y otros ahí andan como cuadros del Frente Sandinista. Y así se empezaba. Se nos ha olvidado esto. Este método se nos ha olvidado. Damos por sentado que la fulana o que el fulano sabe lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo o tiene determinada posición política. Se nos ha olvidado, ¿verdad que sí? Dice el Zorro, Filemón Rivera y otros militantes de esa época en que el Frente Sandinista no era casi nada. Se nos ha olvidado eso también. Hace 50 años, más, el Frente numéricamente éramos casi nada. Un puñado de chavalos. Sobre todo después de Pancasán o después de la represión del 69, que fue feroz. Se contaban, ¿qué? Menos de 50, incluyendo colaboradores. Y de allí se surge. Para mí un prestigio cimentado por Julio Buitrago y por Leonel Rugama y por los héroes de Pancasán y los de Bocay y los de Sinica. Entonces había una enorme autoridad moral y eran poquísimos. Pero aquel que tenía contacto con un sandinista le tenía un enorme respeto. También tenía miedo de lo que la guardia le podía hacer, pero al sandinista le tenía respeto por su autoridad moral. Entonces voy a repetir. En esa época en que el Frente Sandinista no era casi nada, apenas unos cuantos testarudos decididos a todo, hacían el papel de predicadores, como esos evangélicos que andan de lugar en lugar predicando con la Biblia en la mano. Empezaban por hablar cualquier carambada del cielo, de la lluvia, de la luna llena y del sol, ganándose primero cariño y confianza, con el tiento de no menospreciar, de no faltar al respeto, de no lastimar. Y nunca se cansaban de responder a las preguntas y así irles explicando poco a poco a quienes los oían lo que eran y por qué estaban jodidos. Y lo que después con la revolución iban a hacer. Y esto también lo hemos perdido, hermano. Lo hemos perdido. Te repito, ganándose primero cariño y confianza. Con el tiento, dice el Zorro, de no menospreciar, de no faltar al respeto, de no lastimar.
y nunca se cansaban de responder a las preguntas y así irles explicando poco a poco a quienes los oían lo que eran y por qué estaban jodidos y lo que después con la revolución iban a hacer. Ya vamos cerrando. Y entonces, y después viene el famoso pensamiento de Carlos Fonseca, que lo cita el Zorro. Es el Zorro quien rescata esa frase de Carlos Fonseca, esa extraordinaria manera de expresar dónde encontrar fuerza. ¿Verdad? A propósito, porque hay a veces podemos deprimirnos, hombre, porque me trató mal fulano. Mira, ya no soy tal cosa. Me quitaron. O qué sé yo, pues, o no me gustó tal decisión, qué barbaridad. O qué, ¿para qué? Mira, estoy hecho paste y no me ayudan. Y en fin, muchas veces son cuestiones legítimas, ¿no? Legítimos sentimientos. Entonces, cuando caemos en eso, ¿dónde recurrir? ¿A qué recurrir para estimularnos? Entonces, Carlos Fonseca es quien mejor lo dice. Y entonces, de esta manera lo formula el Zorro. En la madrugada en la madrugadita, dice el Zorro, del 10 de noviembre, todavía alta la neblina, me encontraba preparando el desayuno en el campamento que habíamos improvisado en un sitio de San José de la Vallas. Arroz con caracoles de río y un residuo de café vuelto a hervir, con mi radio de baterías al lado. Cuando en el noticiero Suceso, el noticiero de José Esteban Quesada Gamero, el Balín Quesada, ahí trabaja la Vivian Torres, Carlos García, tantísimos compañeros, ¿no? Bueno, entonces dice, está preparando el desayuno, hirviendo rehirviendo un café, arroz con caracoles de río, ¿viste? Esa era la comida. Y está con su radito de baterías al lado y sale, está viendo Sucesos que se transmitía en Radio Corporación, que entraba a las 6 de la mañana. Alejandro Romero Monterrey también trabajaba ahí. El locutor empezó a leer un comunicado de la Oficina de Leyes y Relaciones de la Guardia Nacional, donde se anunciaba la muerte de Carlos Fonseca en Sinica. Luego el locutor leyó otro comunicado de fecha anterior, en el que se informaba las muertes de Eduardo Contreras y de Roberto Güembes en Managua. Esos son los momentos cuando el más recio de los hombres flaquea y al más pintado se le aflojan las rodillas, por mucho que uno cargue con la muerte a cuestas en su mochila de guerrillero. Y ráfagas alborotadas cruzaron por mi mente, desordenando mis sentimientos, tristeza desde lo hondo del alma, dudas que me hacían vacilar. ¿De qué estaban sirviendo todas esas muertes, una detrás de otra? La caída de Jacinto Hernández, la caída de mi hermano Filemón, tan reciente, la caída de la Gata Munguía, un año después en la misma fecha, y ahora Carlos, el jefe de la revolución, Eduardo Contreras, el comandante Cero en la toma de la casa de Chema Castillo, Roberto Güembes, aquel estudiante callado que conocí en su casa en Managua. ¿Tenía futuro la lucha en que estábamos metidos? ¿Llegaríamos a alguna parte pagando tantos sacrificios? Pero en mi pesadumbre de animal que se siente acosado en el monte, Carlos Fonseca volvía a hablarme como otras veces. Acuérdense, muchachos, cuando se sientan tristes, desanimados, desmoralizados, con ganas de correrse y dejarlo todo, con ganas de llorar, que nadie nos ha metido a la fuerza en esto, que andamos aquí voluntariamente, y piensen en los miles de niños que piden limosna, descalzos y casi desnudos, piensen en la injusticia de la miseria,
Piensen que los gamorales no van a rendirse por su propio gusto, que nosotros somos la única alternativa de los humillados y explotados, la única esperanza que ellos tienen en este mundo. Y si ustedes se acuerdan de eso, van a agarrar fuerzas. No sé de dónde, pero van a agarrar fuerzas y van a seguir adelante. Carlos Fonseca, lo recuerda el Zorro. Entonces, nosotros tenemos una inspiración adicional, ¿no? El recuerdo de nuestros caídos de los 60, de los 70, de los tiempos de Sandino, de los 80, de los 90, de los ahora, de 2018, de nuestros muertos también, ya por enfermedad o por lo que sea, ya no por caídos, pero que también son nuestros muertos. También tenemos esa inspiración. Pero además, yo sostengo, o sea, mi generación está viviendo lo que soñó durante aquellos años tan duros: libertad, soberanía, autodeterminación, luchar contra la pobreza, avanzar en esa dirección, que mejorara el nivel de vida de todo el mundo, que se tratara a todo el mundo con dignidad. Eso es lo que estamos viviendo. Y creo que a veces nos perdemos de vista las cosas, como por eso que te decía la frase de José Martí, pues, ¿no? Esa frase que es una maravilla, que vos podés advertir la maravilla en la que estás viviendo si tomás distancia. Porque cuando vivís dentro de ella, no ves la dimensión. Por ejemplo, ¿saben quiénes ven la dimensión de las cosas que vamos haciendo? Los compañeros que viven fuera del país, que trabajan allá en Estados Unidos o en cualquier otro país, vienen que en Navidad o que para el Día de la Madre o en Semana Santa o para el 19 de julio. Entonces ven lo que ha cambiado Nicaragua y se quedan maravillados, ¿no? Entonces, eso también te infunde ánimo de seguir, ¿no? Cuando uno ve un programa como esta Escuela para Todos, o como el que te contaba el otro día, de la capacitación para los campesinos, o ves la calidad de hospitales que tenemos en este país, ves que en otros lados cobran hasta por el suspiro cuando entras a un hospital. Y entonces voy a cerrar con lo último, esto del Zorro, que es la parte final de su testimonio. Fíjense, él cuenta dónde lo agarró el triunfo. Vean qué interesante esto. La verdad, dice el Zorro, es que en Estelí me dio el día del triunfo, mientras los compañeros lo celebraban en Managua. Fíjense bien. El Zorro, 3 veces jefe de una insurrección en Estelí, jamás lo pudo derrotar la Guardia. Guerrillero de 1000 batallas. Él no estaba en Managua, estaba en Estelí. Los discursos los escuché por radio. Sentía crecer un gran silencio mientras celebraba el triunfo en la Plaza de la Revolución en Managua. Extenuado, tranquilo, me dejaba rodear por el silencio, como quien llega de un largo viaje, cansado, adolorido, y se sienta a oír la radio. Eso es, un largo viaje. Por abras, por picadas, por montes, por cañadas, subiendo montañas y bajando a los valles, entrando clandestino de noche a un caserío campesino, saliendo por veredas, siempre andando. Y en aquel silencio sentía que al fin había llegado al punto de donde había partido. A mi barrio proletario, a mi infancia, a la voz serena de mi hermano Filemón, enseñándome a ser hombre, a los gritos de mi padre puteando borracho a la guardia,
al ruido del agua escurriéndose entre las piedras del río, mientras mi madre lavaba ropa ajena, y yo metido en el agua, ayudándole con las prendas pequeñas, las prendas íntimas, vestido con un camisoncito de niña. Todo eso me traía el viento en medio del silencio, ese 20 de julio de 1979, pero ya había llegado, ya había terminado el largo viaje. ¿Viste? La reflexión del zorro no es, y ahora voy a ser ministro, y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a mandar. No. Su reflexión es, vuelve a sus orígenes. Eso es, vuelve a sus orígenes. Terminé un largo viaje. Lo que le rodea es el silencio, no la parafernalia, los aplausos, ¿no? El silencio. Otra manera, otra cosa en la que reflexionar. Pero sobre todo, su reflexión es volver a sus orígenes, a lo que motivó que él se incorporara a la lucha. Sin protagonismos, sin andar buscando aplausos, haciendo lo que le toca hacer en nombre de los que lo hace y por quien lo hace. No se nos olvide. Debemos tener claro a quién combatimos y a quién defendemos. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.